de este lugar. Estoy allá con mi esposa, quien ustedes conocen muy bien, mi esposa Noeisi. Y estamos contentos, estamos preparándonos para el ministerio, para el servicio de Dios. Y como les mencionó mi suegro hoy en la mañana, que me han dado la oportunidad de servir a una iglesia, trabajar para la conferencia, y es bendición de Dios. Es algo increíble, una oportunidad para seguir predicando la palabra de Dios. Y allí estamos, mis hermanos, por la gracia y bondad de Dios. Estamos contentos por estar aquí también. Claro, estamos contentos por estar aquí con ustedes y también con mis suegros, que estamos visitándolos. Ya tenía varias semanas que no nos habíamos visto, pero aquí nos tiene nuestro Señor. Antes de empezar, vamos a tener una oración para invitar a la presencia del Espíritu de Dios en nuestro lugar. Oremos. Amado Señor, que moras y habitas en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Amén. Señor, en esta mañana ante ti venimos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. Señor, pedimos, Señor, la bendición de tu Espíritu Santo en nuestro medio. Que te muevas, Señor, en cada corazón, y cada uno, Señor, podamos escuchar tu palabra que nos estás hablando en esos tiempos que estamos viviendo. Señor, bendice a cada persona, bendice a tu siervo, quien has escogido para presentar tu palabra, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, el lema de la campaña lo titulé: Damos gracias a Dios en tiempos difíciles. Quiero que lo repitan conmigo. Damos gracias a Dios en tiempos difíciles. Es fácil decir gracias cuando todas las cosas van bien, pero cuando están yendo mal, es difícil. Pero nosotros, como hijos e hijas de Dios, tenemos que estar agradecidos en cualquier situación que nos enfrentemos, sea bueno o sea malo. ¿Por qué? Porque Dios está con su pueblo. Dios cuida de sus hijos. Y por eso, mis hermanos, lo titulé de esta manera, para que tengamos eso en mente y estar agradecidos con Dios, ya que también estamos a unos días de celebrar, ¿verdad?, el día festivo de Acción de Gracias que se celebra en este país. Porque tenemos que estar agradecidos. Cristo Jesús nos da la vida, la salud, y podemos así continuar cada día preparándonos para su pronto venida, que Él viene muy pronto. Y el tema de esta mañana lo titulé: Dios bendice a sus hijos. Amén. Amén. Cuando tú deseas ponerle tu voluntad, tu confianza, toda tu vida en las manos de Dios, Él te cuida y te bendice. Él te cuida y te bendice. Es una bendición, es una promesa de Dios que tenemos en nuestras vidas. El libro que vamos a estar estudiando durante toda la campaña es el libro de Daniel. Como adventistas sabemos que es uno de los libros que tenemos que estar estudiando, Daniel y Apocalipsis. Daniel es un libro de profecías, Apocalipsis es un libro de revelación que te revela lo que pasó, lo que está pasando en estos momentos y lo que sucederá en el tiempo del fin. Así que nos vamos a enfocar en este libro para poder entender lo que Dios nos quiere decir a través de la historia, porque muchos han pensado que Dios solamente ha hablado en esos tiempos y hoy en día Dios no está hablando. Pero no, Dios está hablando a su pueblo para que vengamos a Él y le adoremos al verdadero Dios. Amén. Así que si tienen sus Biblias, pueden ir en el capítulo 1, versículo 1 en adelante de Daniel. Y dice la palabra: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Qué significa esto? El rey de Babilonia, Nabucodonosor, es un rey pagano. Un rey que no conoce ni teme a Dios. Él vino a Jerusalén y la sitió.
En otras palabras, vino contra el pueblo de Dios y los llevó a cautiverio hacia su país, hacia Babilonia. Para nosotros poder entender un poco por qué sucedió esto, porque uno se pregunta, ok, si Dios cuida de sus hijos, entonces, ¿por qué un rey pagano que no teme a Dios, que no conoce a Dios, va a venir a Jerusalén y va a llevar cautiverio a sus hijos? ¿Por qué pasa estas cosas? Tenemos que entender la historia de lo que pasó antes. Ustedes conocen muy bien la historia de Israel. Israel fue sacado de Egipto después de 400 años que ellos estaban esclavizados en Egipto, y Dios fue por ellos, los ayudó, los sacó a través de su siervo Moisés. Y al sacarlos, Él les prometió que iban a cruzar o llegar a la tierra prometida donde fluía leche y miel. Ellos no conocían a Dios todavía. Dios se manifestó poderosamente para que le conociesen personalmente. Y Él les dio sus estatutos, sus mandamientos, y le dijo, haz todas estas cosas que te digo. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la vida. Cuando Dios decide hacer algo, o cuando Dios te pide que hagas algo, es para tu bien, mis hermanos. Y Él lo dice, si lo haces, hazlo voluntariamente. Sus estatutos, Él sabe que es lo mejor para nosotros. Y Él les dijo a su pueblo, haz estas cosas y todo te saldrá bien. Amén. Llegaron a la tierra prometida y el pueblo hizo todo lo que Dios había hecho, ¿correcto? Lamentablemente no fue así, mis hermanos. Hicieron todo lo contrario. Todo lo contrario, mis hermanos. Poco a poco se fueron desviando de los planes de Dios que tenía hacia ellos. Mis hermanos, eso suele pasar en nuestras vidas muchas veces. Dios nos dice que guardemos sus mandamientos, sus estatutos, y hay veces le fallamos. Hay veces le fallamos, mis hermanos. Como seres humanos, pues sí, estamos en un mundo lleno de pecado. Y le fallamos, pero aún así Dios es misericordioso. Él podía destruir de su pueblo y dejarlo en el vacío, pero Él decidió usar a un rey que no le temía para que llevase a su pueblo a cautiverio. Y es lo que sucedió en este momento. Él usó a este rey para que así el pueblo se diese cuenta de que, hey, si continuamos en este camino, nos vamos a autodestruir. Pero Dios no quiere eso de sus hijos. Él quiere lo mejor. Así que vemos lo que había pasado para que ellos se diesen cuenta que sin Dios no iban a poder. Los siguientes versículos dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Entonces aquí está hablando del rey Nabucodonosor, ¿correcto? Rey Nabucodonosor está hablando con uno de los jefes de sus eunucos que trajese del linaje real de los príncipes. Dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Wow. No estaba pidiendo cualquier cosa el rey. Babe, can you go back a slide? No estaba pidiendo cualquier cosa. Estaban pidiendo 5 cualidades de los mejores hijos de Dios. Yo cuando miro esta lista, si yo estuviese en ese tiempo, yo quizás no calificaría con el primer requisito que están pidiendo. Yo me voy para atrás. Pero él estaba pidiendo, mis hermanos, de los mejores del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en la mente de Nabucodonosor, que es un rey pagano, estaba diciendo, si yo
voy contra los hijos de Dios, hago que ellos ya no sigan más. Y yo voy a ser exaltado sobre todas las cosas, porque él sabía que Israel adoraba a un Dios verdadero, a un Dios grande, pero él, al llevarlo a cautiverio, él pensaba que él estaba sobre el Dios verdadero, y decía, mira, y si voy contra los mejores del pueblo de Dios, voy a hacer que yo sobresalte el Dios que ellos sirven. Pero cuando algo así pasa, mis hermanos, cuando se meten con los hijos de Dios, hay un problema, porque Dios defiende a sus hijos. Amén. En el siguiente versículo nos dice, y él, versículo 5 de Daniel capítulo 1, y él le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentara delante del rey. En otras palabras, los quería preparar por 3 años, ¿verdad? 3 años que hicieran lo que él está pidiendo para que los preparase para el reino de Nabucodonosor. Daniel 1:6 nos dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Hay veces leemos la palabra de Dios y no nos damos cuenta que no solamente eran estos 4 muchachos que fueron llamados. Dice, entre estos estaban. Eso quiere decir que había más personas del pueblo de Dios que habían sido llamados, mis hermanos, para servir al rey. Y los nombres que resaltan es Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Continúa, el versículo 7 nos dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombre a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y Azarías, a Abednego. ¿Qué harías tú si te cambiasen el nombre? En aquellos tiempos, mis hermanos, el nombre de cada persona tenía un gran significado. Un gran significado, y era especialmente al pueblo de Dios, a Israel, y si le cambiasen el nombre, era un delito. Y al estar en Babilonia, el rey hizo justamente lo que era prohibido en la cultura de los israelitas. Cambiarle el nombre. ¿Por qué? Porque quería hasta destrozar su identidad. Y es el enemigo, mis hermanos, que quiere hacer hoy con el pueblo. Quiere cambiar nuestra identidad para que nosotros no valgamos. Pero en el nombre de Dios, nosotros, cada uno, tenemos validez. Amén. El enemigo no puede destruir al siervo de Dios, al Hijo de Dios, quien decide poner su voluntad en las manos del Creador. El enemigo va a hacer todo lo que él quiere, pero no va a prevalecer, porque Dios ha vencido en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Así que, mis hermanos, aquí vemos cómo hasta sus nombres fueron cambiados. Y aún así, Dios no los abandonó. En la cita de Profeta y Reyes, página 351, nos dice, en la tierra de su cautiverio, estos hombres habrían de ejecutar el propósito de Dios, dando a las naciones paganas las bendiciones provenientes del conocimiento de Jehová. Habían de ser sus representantes. Estas personas que habían sido llamados, como les mencionaba, el propósito de Nabucodonosor era para qué. Así que él los llamase y así ellos fueran esclavos de él. Pero Dios tenía un propósito para estos muchachos, estos hombres, que al estar en ese lugar de cautiverio, ellos pudiesen reflejar el carácter de Dios a una nación que no conocía de Jehová. Así hoy en día, mis hermanos, nosotros sabemos que no hay muchas personas quien aman a Dios. ¿Y por qué lo digo? Miremos a nuestro alrededor, mis hermanos. La gente hace lo que quiere. La gente hace lo que quiere.
Y luego vemos los cristianos y no somos muchos. Es una triste realidad. Hay 8 billones. Es 8 billones, más de 8 billones de habitantes en este mundo. Adventistas somos 27, alrededor de 27 millones en este mundo. ¿Cómo nosotros, comparado de tantas personas, podemos llevar el evangelio? Es una pregunta difícil que nosotros mismos no podemos hacer, pero con el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros podemos testificar de Jesús. Amén. Así como pasaron en esos tiempos de Pentecostés, cuando Dios derramó de su Espíritu Santo para llenarlos. También nosotros, mis hermanos, hemos sido escogidos para estos tiempos, para que a pesar de que las cosas están pasando a nuestro alrededor, nosotros les seamos fieles a Dios, haciendo la voluntad de Él, no por mí mismo, sino para la honra y gloria de Dios. Y así nosotros podemos testificar de Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Hay veces dudamos de la promesa de Dios. Hay veces hay dudas. Hay veces no queremos o nos da miedo. ¿Por qué? No queremos testificar de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué tal y si me dicen algo? Pero deja a Dios que haga la voluntad de Él en tu vida, mis hermanos. Tú has visto su mano poderosa trabajando en tu vida, así como Israel, cuando ellos fueron sacados de Egipto, ellos vieron cómo Dios les estaba ayudando, les proveyó comida, maná del cielo. Y cuando llegaban en un punto donde ya no estaban viendo milagros, donde ya no había salida, ¿qué es lo que ellos querían? Regresar hacia atrás. Y una vez más Dios les ayudaba y les ayudaba, proveía lo que ellos necesitaban para seguir adelante. Mis hermanos, cuando sueles pasar con esos pensamientos que, ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que mejor me hubiera quedado allá donde yo estaba también? Empezamos a murmurar contra Dios, sin tener consciente sobre eso. Pero en el nombre de Jesús, deja esos pensamientos de atrás y ponte a orar en ese momento y verás cómo Dios te va a ayudar y sacar de esa situación donde tú estás. Dice la palabra de Dios que hay paz que sobrepasa todo el entendimiento cuando tú te pones a orar y estás en constante relación con nuestro Salvador. Amén. 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 Versículo 8 de Daniel nos dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. A mí me encanta este versículo, porque cuando tú te propones hacerle fiel a Dios, ahora cualquier dificultad que tú estás pasando, sabemos que viene una crisis muy grande hacia las personas que aman a Dios. Cristo mismo los dijo. Cristo mismo lo dijo en su palabra. Y cuando llegue ese momento, si tú le eres fiel ahora, le vas a ser fiel en esos tiempos. Pero tú tienes que proponerte en tu corazón. Así como Daniel, sus padres le enseñaron las cosas de Dios desde su pequeñez. Le inculcaban para que ellos fuesen personas diferentes y viesen que Dios estaba trabajando en sus vidas. Sus padres le enseñó a Daniel para que ellos guardasen los mandamientos y estatutos de Dios y ellos tengan también una relación con Él. Porque ¿de qué sirve, mis hermanos? ¿De qué sirve si yo lo conozco todo y no tengo una relación con Dios? Puedo yo conocer la Biblia desde el principio al fin, estudiar todos los días, pero si no dejo que el Espíritu de Dios entre en mi corazón, de nada sirve. Y por eso, mis hermanos, Dios quiere hacer esos cambios en nuestro corazón, que le permitamos al Espíritu de Dios que entre y haga una persona diferente en nosotros.
proponernos realmente hacer la voluntad de Dios no es fácil. Porque lo carnal, mis hermanos, quiere hacer todo lo contrario. Pero el Espíritu de Dios te ayudará cuando tú te propones a serle fiel al Dios poderoso, al Dios quien está con nosotros, mis hermanos. Y lo digo de esta manera porque hay muchos, y esto voy a estar contando a través de la campaña, pero hay muchas personas que hoy en día piensan que soy una persona que toda mi vida he caminado en los caminos de Dios. Pero yo tengo un testimonio que Dios ha hecho en mi vida. Y si tú desde ahora en adelante pones tu confianza en Dios, Él hará una mejor persona en ti. Luego, cuando pasen días y años, van a ver en ti una persona diferente que nunca imaginaba de ser. Yo lo digo porque sí, yo fui de esas personas que antes me gustaban las cosas del mundo, de las cosas de la iglesia, yo no quería estar. ¿Por qué? Porque venía, escuchaba una predicación, cantaban y todo normal. Yo no quería estar perdiendo mi tiempo aquí. Yo quería estar allá con mis amigos, mis hermanos. Ese era mi pensamiento. Pero ahora estoy aquí por la gracia de Dios. Hasta estoy estudiando para hacer su ministerio. ¡Qué bendición, qué privilegio tengo! Es lo que Dios hace cuando tú decides a poner toda tu confianza en Jesús. Él tiene un gran propósito y un plan para ti. Pero tú tienes que proponerte a serle fiel a Dios. Daniel propuso en su corazón. Por eso pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligasen a contaminarse. La siguiente cita, esto está en Promesas de los Últimos Días, página 54, dice: si por nuestra parte hacemos cuanto podemos a fin de prepararnos para afrontar el conflicto que se avecina, Dios hará su parte y nos protegerá con su brazo omnipotente. Amén. Dice, enviará a todos los ángeles de la gloria para levantar una valla alrededor de las almas fieles, hermanos. Esto es algo grande, bonito para los fieles de Dios, que Él cuidará de nosotros antes que consentir en que las engañen y extravíen los faldaces pródigos de Satanás. Si nuestro ojo fueran abierto para ver cómo Dios cuida de nosotros, quedaríamos asombrados, mis hermanos. Yo no sé cualquier dificultad que tú estás pasando en tu vida, pero tú estás aquí por alguna razón. Dios te protege, mis hermanos, te cuida. Yo cuando estaba haciendo las cosas que para mí pensaba que era mejor que andar haciendo la voluntad de Dios, aún así que yo era malo, aún Dios me cuidaba. ¿Por qué? Porque dice Dios en su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, mas no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Dios ama a cada persona. Y si estamos hoy en día con vida es porque Dios tiene un cuidado por nosotros. Él quiere que nosotros volvamos a Él. La salvación es individual. La salvación es una decisión que cada uno tenemos que hacer si aceptamos a Cristo o no. Él no fuerza a nadie. Él no fuerza que tú decidas por Él, solamente pone las cosas como son y tú decides. Cuando tú decides para Cristo Jesús, mis hermanos, como he mencionado, las cosas cambian para mejor. Porque ya no eres tú quien lo está haciendo, sino es el Espíritu de Dios en tu vida. Él entra en tu vida cuando tú le permites. El enemigo no hace eso. El enemigo hace todo lo contrario. Él ni te pide permiso y hace lo que quiera en tu vida. Por eso, mis hermanos,
cuando nosotros confiamos en las promesas de Dios, Él enviará a todos los ángeles de la gloria para levantar una valla alrededor de las almas fieles. Amén. Amén. Continúa en el versículo 17 de Daniel. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Hoy en día estoy yo estudiando el griego. Me toca hebreo para estudiar el próximo año y para mí se me ha dificultado. ¿Y por qué lo digo? Griego es un idioma que tenemos que aprender para poder interpretar la palabra de Dios. En griego fue escrito todos los libros del Nuevo Testamento. Hebreo fueron todos el lenguaje que se usó para escribir el Antiguo Testamento. Y he tomado ya, este es mi tercer año o tercer semestre de griego, y cuán difícil se me ha hecho de aprender un nuevo lenguaje. Pero digo, wow, cómo Dios me está enseñando. Y estas personas, mis hermanos, Dios le dio esa sabiduría para que pudiesen aprender nuevas lenguas, para hacer la voluntad de Dios. Y Daniel tuvo entendimiento y en toda visión y sueños. Ahora en el libro de educación, uno de los libros que si no lo tienen en sus casas, yo les aconsejo que lo agarren y lo lean. Muy bonito libro que nos ayudará a entender mejor cómo también cuidar de nuestros niños. Y en la página 54 dice esto: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. De esos tipos de hombres y mujeres Dios está llamando hoy en día, mis hermanos. Que le sean leal a Él, pase lo que pase. Es difícil hacerlo por uno mismo, pero con la ayuda de Cristo Jesús, todo es posible, dice el Señor. Guardar los mandamientos, mis hermanos, es para un bien para nosotros. Sus estatutos es un bien. Guardar el sábado es un bien, porque nosotros hoy en día estamos adorando al Creador, no al día. Nosotros, mis hermanos, al guardar el sábado, estamos conscientemente diciendo que nuestro Creador es el quien nos creó a nosotros y no a nosotros mismos. Guardar los mandamientos, mis hermanos, es algo importante, pero si lo hago sin Cristo Jesús, lo estoy haciendo por obra y pienso que mi salvación es por obras, cuando es por gracia de Jesucristo. Así que, mis hermanos, de este tipo de personas Dios está llamando que seamos. Continúa la cita y dice: pero semejante carácter no es el resultado de casualidad. No se debe a favores o dones especiales de la providencia. Este carácter no es porque, mira, esa persona tiene mejores dones que yo, entonces él puede serlo y yo no lo puedo. Dice que no es de casualidad de este carácter. No se debe a favores o dones especiales de la providencia. Mis hermanos, cualquier persona puede ser esta persona. Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina, de la sujeción de la naturaleza baja a la superior, de la entrega del yo al servicio del amor a Dios y la humanidad. Para que tú puedas tener este carácter, tú tienes que venir a Cristo Jesús y dejar ir lo que te detiene. Cuánto orgullo yo tengo en mi corazón. Oh, porque yo quiero estar acá arriba. Y Dios dice: ven a mí. Y yo te daré el arrepentimiento que tú necesites.
y te voy a hacer una persona quien tú puedes ser en mí. A mí me costaba esto. Yo, antes de estar estudiando, antes de aceptar el llamado para el servicio de Dios, yo estaba trabajando para una compañía multimillonaria. Era supervisor de varios departamentos. Eso fue mi profesión por 10 años después de que me gradué de la high school. Y por 10 años yo fui subiendo y subiendo de puesto en el trabajo. Estaba ganando un buen dinero y yo pensaba que ya había llegado en el momento que uno desea tener, ¿verdad? Un alto puesto, ser supervisor, ser una persona quien tiene personas trabajando en su departamento y vienen a mí y me preguntaban cómo hacer las cosas. Yo les daba los días que ellos necesitaban de vacaciones y tenía esa posición. Pero algo era muy difícil para mí. Y era que al saber que yo, al entregar mi vida a Cristo Jesús, tenía que dejar de trabajar los sábados. Y yo sabía que el día verdadero era el sábado de adoración. Y por mucho tiempo, muchos años yo trabajaba los sábados. Yo estaba estudiando la Biblia. Pero yo no quería humillarme. Yo quería seguir así. Digo, Dios, yo te puedo servir en otro día. Hasta estaba pensando de ser de otra religión. Digo, pues Dios acepta todo y puedo yo ir y ir a la iglesia en otro día y puedo continuar con mi trabajo. Pero el Espíritu de Dios me impresionaba y me decía, no hay otro día que tú puedas adorar. El verdadero día de reposo es el sábado, día del Señor. Y esto para mí me costaba, mis hermanos. Y continué teniendo una relación con Dios. Dios me fue enseñando hasta que tuve el momento de decisión, de aceptar esta verdad o no. Y decidí ponerlo en las manos de Dios. Después de ahí, mis hermanos, vi cómo Dios me estaba ayudando en cada momento. Yo les puedo decir que pasaron muchas cosas en el trabajo, pero yo veo cómo Dios me puso donde yo necesitaba estar. Y así, mis hermanos, empecé a agarrar más confianza en Dios y cualquier dificultad que yo estaba pasando solamente lo dejaba en las manos de Dios y miraba cómo Él me ayudaba. Cuando yo pensaba que ya aquí iba a quedar, Dios me ayudaba. Y por eso, mis hermanos, es importante que nos vengamos y nos humillemos ante Dios y hagamos su voluntad. Tú, si estás caminando con Dios, sigue adelante. Sigue adelante porque Cristo Jesús viene. Cristo Jesús viene muy pronto por sus hijos y Él quiere hacer una nueva persona en ti. Él quiere transformar tu carácter. Porque lo único que vamos a llevar en el cielo es nuestro carácter. Lo único que vamos a llevar en el cielo es nuestro carácter. Y por eso, en la última cita, y con esto concluyo, es en el libro de San Mateo 16, 24 y 25 nos dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, ha llegado el momento de tomar esa decisión en nuestras vidas. ¿Qué es lo que está impidiendo mi vida para que yo me acerque más a Dios? Dios está llamando. Yo sé que el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, mis hermanos.
Yo no sé si tú estás pasando un momento muy difícil en tu vida donde piensas que ya no hay salida donde tú estás. Pero en el nombre de Jesús sí hay salida, mis hermanos. Amén. Yo no sé si estás pasando por una prueba en tu vida que no estás viendo la solución en tu vida en estos momentos, pero mis hermanos, en el nombre de Jesús sí lo hay. Sigue adelante, sigue adelante.